you have to do it on purpose. It's not ya. automatic. Ok, tú tienes que ser hacedor, dice, de la palabra con un propósito. No, esto es automático. It's not, oh, God's gonna put it on you. You're just gonna do it one day. Ya, no es decir, ay, el Señor va a poner algún día en mi corazón. And you'll ask it then. Ya, y cuando lo haga, ahí lo voy a hacer. That's not true. Hay muchos que dicen así, cuando Dios ponga esto en mi corazón. Eso no es verdad. You had to hear the word of God, Porque acá dice, tú tienes que escuchar la palabra. and that's your responsibility to hear it. Eso es lo que es tu responsabilidad, escuchar. If you don't hear, you can't do. Así es, porque si tú no vas a escuchar, no vas a poder hacerlo. Then Por you got to supuesto. do it, not just hear it. Then you got to be a Así es. doer. Y después de escucharlo, tienes que ser hacedor. Por eso dice que no solamente tienes que ser oidor. Ah, yo escucho la palabra, ok, lo guardo en mi corazón y ahí está. No, acá dice que después de escucharlo, tienes que ser hacedor. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. And so we're talking about the fear of God. Entonces seguimos hablando acerca del temor a Jehová. And we're talking about the fear is the beginning of wisdom. Entonces estuvimos viendo en Proverbios que dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. And fear of God means that you want to please Him. Y ahora el temor viene a ser de lo que es algo de lo que tú le puedas agradar a Él. That your desire is to please God. Que tú deseas agradar a Dios. And it's a reverential fear. Es un temor de reverencia. It's not a fear like fear of a snake or fear of something like that. No estamos hablando de un temor a un animal, a una culebra en que te pueda hacer daño, ¿no? No estamos hablando de ese temor, sino de la reverencia, que es el temor, es la reverencia a Dios. Amén. And so, how to receive this wisdom to act on Ya, ¿cómo vamos a recibir the wisdom la sabiduría to act righteous instead of acting in our flesh? para actuar en justicia en vez de actuar en la carne? And so, we're going to look at how to walk in righteous. We need the wisdom to walk in the righteousness of God. Entonces vamos a ver ahora cómo vamos a caminar en justicia, ¿no? And so the wisdom of God O en la sabiduría de Dios, helps us to walk in His righteousness. que nos va a ayudar a caminar en justicia. O sea, cómo vamos a hacerlo en esa sabiduría, ¿no? Para poder caminar en justicia. Aleluya. And let's go to James Vamos a ver en Santiago. chapter 1, Santiago 1, y vamos a ver el versículo. verse 5. It says, if any man lacks wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, it shall be given him. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. But let him ask in faith, nothing waver, faith that wavers like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. So let not that man think he shall receive anything of the Lord. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Go ahead, 7. Y dice, no piense que pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. In verse 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Wow. And we need to learn how to ask wisdom on how to walk with God. Ya, entonces nosotros tenemos que tener sabiduría de cómo caminar con Dios. How to walk in His righteousness, in Cómo His holiness. caminar en su justicia, en su santidad. Amén. And right over here it says, in verse 22, it says, be ye doers of the word, not hearers only, deceiving your own selves. Ahora, en este mismo capítulo de Santiago 1, Or verse 21, say 21. pero vamos a ver desde el 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. That's not saving your spirit. That's saving your mind. That's renewing your mind. Ya, cuando habla de salvar nuestras almas, está hablando de tu mente, ¿no? No de tu espíritu. Not being born again. This is not talking about being born No, again. no está hablando aquí de ser nacidos de nuevo. Amén. The Word of Por God eso dice de vuestras almas, la palabra de Dios renews our mind, renueva tu mente, saves our mind. salva tu mente. Okay. Por eso dice para salvar vuestras almas, no dice tu espíritu. Verse 22. Amén. Dice el 22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor, So, you know, I've had the Lord ask me, are you doing the Word of God? ya. Yo he escuchado al Señor que me pregunta, ¿tú eres hacedor de la palabra? In other words, it's not automatic. Ya, en otras palabras, eso no es automático. You have to, on purpose, do the Word of God. Ujú. Hay un propósito. No, you have to do it on purpose. It's not ya. automatic. Ok, tú tienes que ser hacedor, dice, de la palabra con un propósito. No, esto es automático. It's not, oh, God's going to put it on you and you're just going to do it one day. Ya, no es decir, ay, el Señor va a poner algún día en mi corazón. And you'll ask it then. Ya, y cuando lo haga, ahí lo voy a hacer. That's not true. Hay muchos que dicen así, cuando Dios ponga esto en mi corazón. Eso no es verdad. You have to hear the Word of God. Ujú. Porque acá dice, tú tienes que escuchar la palabra. And that's your responsibility to hear it. Eso es lo que es tu responsabilidad, escuchar. If you don't hear, you can't do. Así es, porque si tú no vas a escuchar, no vas a poder hacerlo. Then you Por got to supuesto. do it. Not just hear it, then you got to be a Así es. doer. Y después de escucharlo, tienes que ser hacedor. Por eso dice que no solamente tienes que ser oidor. Ah, yo escucho la palabra, ok, lo guardo en mi corazón y ahí está. No, acá dice que después de escucharlo tienes que ser hacedor. And Haz lo que la in order to palabra. do it, you got to have wisdom. Ya, y el momento de hacer la palabra, ahí es donde dice que tienes que hacerlo con sabiduría. Because it's easy to say something, but it's easy to say, oh, I know how to, but wisdom tells you how to do it. Ya. Es fácil decir, oh, ya, yo voy a ser hacedor de la palabra. Ya, es fácil decirlo, pero no, para hacerlo, tú tienes que tener sabiduría. Because it's how to do it is like, this is the first thing you do, the second thing you do, this third thing you do, the fourth. You have it, and you know what to do. You have the wisdom to do it. Ya, It's instructions. porque el ser hacedor dice, sabes cómo hacerlo. Lo primero que tengo que hacer esto, lo segundo, lo tercero. No, en la cual tú tienes que hacerlo, dice, es como una instrucción. ¿Recuerdan las instrucciones? Es el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso. That's right. Amén. Esas son las instrucciones. Then it says, if you're not a doer of the word, hear only, you deceive your own selves. Ya. Por eso es que acá dice, si tú solamente eres oidor y no eres hacedor de la palabra, te engañas a ti mismo. That's right. Es lo que dice la palabra. Because we all can justify ourselves. Ya, porque es fácil justificarnos nosotros mismos, nos justificamos. Yeah. Así es. And so in go ahead and see again, verse Vamos 23. a seguir el 23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida de cómo era. That's right. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, Continue in there. no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¡Wow! Say, who looks in the perfect law of liberty and continues, it says in English, it don't matter, Yeah. persevere, continues. Ya, porque en la versión en inglés dice, el que mira en la perfecta ley.
de la libertad. And continues in it. Y dice, y continuamente, no solamente te ves, dice que tiene que ser esto continuo. Es lo que dice en la versión en inglés, que dice que tienes que ser continuamente. Aunque en nuestra traducción el español dice, y persevera en ella, que eso quiere decir continuamente. O sea, no solamente tenemos que estar atentos en la perfecta ley de la libertad, pero tenemos que perseverar, o sea, estar continuamente looking at it. haciendo, así es. This is not talking about looking at it 1 minute. It's talking about continual looking at it. Ya. Y esto no es dice, de ver, por ejemplo, si tú estás leyendo algo y de hacerlo y lo pasas y lo lees y o sea, y And forget it, yeah. te olvidas. Y dice, no, acá dice, tienes que ser perseverante, o sea, tienes que hacerlo constantemente. Amén. That's Por right. eso dice aquí la siguiente, y no siendo oidor olvidadizo. O sea, no te olvides. Mhm. Por eso dice, persevera, no te olvides, sino sea hacedor de la obra, y el que hace, dice esto, será bienaventurado. Wow. But whoso looketh in the perfect law, and so what is the perfect law the perfect law of liberty? Ya, pero acá dice, mira atentamente a la perfecta ley de la libertad. Ahora te pregunto, ¿y a qué se refiere con la perfecta ley de la libertad? It's what Jesus done for us on the cross Aleluya. in his resurrection. Así es lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y en su resurrección. It's like Romans 8, Aleluya. Romans 8:1 Es como, por ejemplo, vemos en Romanos 8:1. said the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the laws of sin and death. En Romanos 8:1 dice, The lay of the Spirit la of being. ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. And so if we keep looking at that, Ya, entonces eso es lo que tenemos que estar mirando, atentos, no siendo oidores olvidadizos, o sea, oidor y nos olvidamos, no. it's like John G. Lake. Es como, por ejemplo, te comparto acerca de John G. Lake. He was in Africa. Este hombre de Dios estaba en África como that- misionero, ¿no? Yeah, and there's one plague there, Ya, y había una plaga ahí en and everybody was getting sick. en África, y todos estaban enfermos. And he didn't have no gloves on or nothing. He was taking care of them. Ya, y él tenía cuidado de todos esos enfermos y él no se cubría ni tampoco tenía guantes en las manos, nada. And nothing bothered him. Y nada le hizo mal, o sea, And- no le contagió. And the no doctor pasó. and the doctor said, "Why does it not bother you?" Ya, entonces el doctor se sorprendió porque todos estaban ellos, ¿no? Con guantes y le dijo, ¿por qué no te hace daño esto a ti? He said, "Because the law of spirit of life in Christ Jesus has made me free from the laws of sin and death." Aleluya. Y eso es lo que él le contestó, Romanos 8:1, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. See, it wasn't mental knowledge. Escucha, esto no era un conocimiento mental, It was revelation to him. era una revelación para él. Because how? ¿Por qué? qué fue la Because he revelación? kept looking at it. He knew it. He kept it in his heart. Ya, porque él empezó a mirarlo y una y otra vez, y esto vino a estar en su corazón Con revelation. y como una revelación. So he put that plague on his hand Ya, porque él hizo un ejemplo, puso la plaga in su mouth en sus manos and put it under a microscope, y lo puso en el microscopio. and it died when it hit his hand. Entonces cuando en el microscopio se vio que esa plaga, ¿no? Cuando le pusieron en la mano, inmediatamente esa plaga se moría. Because of the law of spirit of life in Christ Jesus. Y justamente por lo que él dijo, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hallelujah. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401.
Nos vemos en el siguiente episodio.